Había una niña que vendía flores bajo la lluvia. Nadie la miraba. Nadie se detenía. Sus pies descalzos sangraban sobre el pavimento frío, pero ella seguía sonriendo. Un día, le entregó una rosa blanca a una mujer elegante que pasaba frente a un restaurante, y esa mujer cayó de rodillas llorando. Porque cuando sus manos se tocaron, vio algo que la destrozó por dentro, una marca de nacimiento en forma de luna. La misma marca que llevaba su bebé hace 7 años. La bebé que le dijeron que había muerto. Pero esa niña estaba viva. Esa niña era su hija. Y lo que pasó después cambiará tu forma de ver los milagros para siempre. ¿Alguna vez te has preguntado cuántas veces pasamos al lado de un milagro sin darnos cuenta? ¿Cuántas veces cruzamos la calle, entramos a una tienda o subimos a un auto, y justo ahí, a centímetros de nosotros, había alguien que necesitaba ser visto? Alguien que llevaba años esperando ese encuentro. Alguien cuyo destino estaba a punto de cambiar para siempre. Hoy te voy a contar la historia de Lucía, una niña huérfana de apenas 7 años que vendía flores bajo la lluvia en las calles de una ciudad que la había olvidado. Una niña que fue humillada, rechazada, empujada y tratada como si no existiera. Pero lo que nadie sabía es que esa pequeña llevaba dentro de sí una fe tan grande que el mundo no pudo apagarla. Y esa fe la llevó exactamente al lugar donde tenía que estar. Te advierto algo antes de continuar. Esta historia te va a partir el corazón. No vas a llegar al final sin sentir un nudo en la garganta. Porque lo que le pasó a Lucía no fue casualidad. Fue un milagro disfrazado de injusticia, de dolor, de abandono, pero que al final se transformó en el reencuentro más imposible que puedas imaginar. Imagina esto por un momento. Una niña de 7 años caminando descalza entre los autos, bajo una lluvia fría que le cala hasta los huesos. Sus pies pequeños están sucios, agrietados, sangrando. En sus manos sostiene un ramo de flores marchitas que nadie quiere comprar. La gente pasa a su lado como si fuera invisible. Las mujeres elegantes desvían la mirada con asco. Los hombres de traje la empujan sin siquiera disculparse. Los comerciantes la gritan, la sacan de sus puertas como si fuera un estorbo. Pero ella sigue ahí. Sigue sonriendo. Sigue ofreciendo sus flores con una voz dulce que nadie escucha. Porque Lucía no vendía flores solo para comer. Vendía flores porque en su corazón había una promesa. Una promesa que le había hecho a Dios cada noche antes de dormir en ese callejón oscuro y frío. Ella rezaba con los ojos cerrados, temblando de frío, y susurraba: Diosito, sé que mi mamá existe. Sé que algún día me va a encontrar. Y cuando lo haga, le voy a dar la flor más bonita del mundo. Esa era su fe. Esa era su esperanza. Y aunque el mundo la trataba como basura, aunque nadie volteaba a verla, aunque pasaba días enteros sin comer, ella nunca dejó de creer. Nunca dejó de esperar. Y un día lluvioso, frente a un restaurante lujoso, Lucía vio a una mujer vestida de negro bajando de un auto brillante. Era elegante, hermosa, pero había algo en sus ojos que Lucía reconoció al instante: dolor. Un dolor profundo. Un dolor igual al suyo. Sin pensarlo 2 veces, la niña se acercó con su última rosa blanca. La única que no estaba rota. La única que todavía tenía vida. Y con una voz tímida, pero llena de esperanza, le dijo: Señora, ¿quiere una flor? Es muy bonita, como usted. La mujer se detuvo. Sus ojos se llenaron de lágrimas. Algo en la voz de esa niña le atravesó el alma. Tomó la rosa con manos temblorosas, y cuando sus dedos rozaron los de Lucía, sintió algo que la paralizó por completo. Miró las manos pequeñas y sucias de la niña, y vio una marca de nacimiento en forma de luna en su muñeca izquierda. La misma marca que ella había visto hace 7 años en la muñeca de su bebé recién nacida. La bebé que le arrebataron en el hospital. La bebé que le dijeron que había muerto. Pero lo que estaba a punto de descubrir iba a cambiar todo. La mujer cayó de rodillas sobre el pavimento mojado. Su respiración se cortó. Las lágrimas corrieron sin control por su rostro. La gente alrededor empezó a mirar, pero ella no veía a nadie más. Solo a esa niña. Solo esos ojos inocentes que la miraban asustada, sin entender lo que estaba pasando. Con voz quebrada, apenas audible, la mujer preguntó: ¿Cómo te llamas? Y Lucía, con esa dulzura que solo los niños tienen, respondió: Lucía.
La mujer cerró los ojos. Su cuerpo entero temblaba. Lucía, repitió entre sollozos. Ese era el nombre que yo había elegido para mi hija. En ese momento, extendió su brazo derecho y levantó la manga de su abrigo negro. Y ahí estaba, la misma marca de nacimiento en forma de luna. Idéntica, perfecta, como un sello del destino que gritaba una verdad imposible de ignorar. Si esta historia te está tocando el corazón, déjame un like para que más personas puedan verla y compartir este mensaje de fe y esperanza. Porque historias como esta necesitan ser contadas. Necesitan recordarnos que los milagros existen. Aquella mujer se llamaba Elena, y durante 7 años había vivido en un infierno silencioso. 7 años buscando a una hija que le dijeron que había muerto en el parto. 7 años recorriendo orfanatos, calles, hospitales, ciudades enteras, sin encontrar respuestas, sin encontrar paz. Y ahora, frente a ella, estaba esa niña, descalza, sucia, hambrienta, pero viva. Su hija estaba viva. Y lo que Elena estaba a punto de descubrir sobre cómo su bebé terminó en las calles, iba a revelar una verdad tan oscura que cambiaría todo lo que creía saber sobre aquel día en el hospital. Elena abrazó a Lucía con una fuerza desesperada, como si tuviera miedo de que se evaporara entre sus brazos. La niña, confundida pero sintiendo algo profundo que no podía explicar, se dejó abrazar. Por primera vez en su corta vida, sintió algo parecido a la calidez de un hogar. Pero para entender cómo llegaron a ese momento imposible, necesitamos retroceder. Necesitamos entrar en los años de dolor que ambas vivieron separadas, sin saber que el destino estaba tejiendo un hilo invisible entre ellas. Lucía nunca supo quién era su madre. No tenía recuerdos de brazos que la mecieran, de canciones de cuna, de besos en la frente antes de dormir. Sus primeros recuerdos eran grises, fríos, llenos de silencio y abandono. Creció en un orfanato sombrío en las afueras de la ciudad, un lugar donde los niños no eran tratados como seres humanos sino como cargas, como números en una lista interminable. Las cuidadoras tenían miradas vacías y manos duras. La comida era escasa y el afecto inexistente. Lucía dormía en un catre oxidado junto a otros 20 niños en una habitación sin ventanas. Cada noche escuchaba los sollozos de los más pequeños llamando a mamás que nunca llegaban. Ella también lloraba, pero en silencio, porque había aprendido que llorar en voz alta solo traía más problemas. A los 5 años, la echaron a la calle. La directora del orfanato, una mujer de rostro amargo y corazón aún más duro, simplemente le dijo: «Ya no hay espacio. Eres lo suficientemente grande para valerte por ti misma». Y así, sin más explicación, sin un abrigo, sin un pedazo de pan, Lucía fue empujada hacia el mundo exterior. Un mundo que no la quería. Un mundo que la miraba como si fuera invisible. Sin familia, sin hogar, sin siquiera un nombre que alguien recordara con cariño, Lucía comenzó su jornada de supervivencia. Cada mañana, cuando el sol apenas comenzaba a levantarse, la niña caminaba hasta el parque del centro. Ahí recogía flores silvestres que crecían entre las grietas del concreto, margaritas maltratadas, rosas olvidadas en los jardines descuidados. Con sus manos pequeñas hacía ramitos torpes y salía a venderlos en las esquinas más transitadas. Pero nadie compraba. Los adultos la empujaban como si fuera un obstáculo en su camino. Los comerciantes la gritaban, la sacaban de sus puertas con insultos y amenazas. Las mujeres elegantes desviaban la mirada con asco cuando Lucía se acercaba, como si la pobreza fuera contagiosa. Hubo días en que no comió nada. Días en que el frío le calaba tan hondo que pensaba que no vería el amanecer. Días en que la lluvia la empapaba hasta los huesos y no tenía dónde refugiarse. Había noches en que se acurrucaba en un callejón detrás de un contenedor de basura, temblando, hambrienta, sola. Y en esos momentos de oscuridad absoluta, cuando el mundo parecía haber olvidado que existía, Lucía miraba al cielo y preguntaba en voz baja: ¿por qué a mí? No era un reclamo lleno de rabia. Era una pregunta genuina de una niña que no entendía por qué su vida tenía que ser tan difícil. Porque otros niños tenían casas calientes y ella tenía que dormir bajo cartones. Porque otros niños tenían mamás que los besaban y ella no tenía a nadie. Pero había algo en Lucía que el mundo no había podido arrancarle. Algo que ninguna injusticia, ningún rechazo,
ninguna humillación pudo destruir. Tenía fe, una fe pura, inocente, inquebrantable. Cada noche, antes de cerrar los ojos en ese callejón oscuro y frío, Lucía juntaba sus manitas sucias y rezaba. No sabía oraciones elaboradas. No conocía salmos ni versículos. Solo hablaba con Dios como hablaría con un amigo. Diosito, susurraba con voz temblorosa, sé que mi mamá existe. Sé que está en algún lugar. Sé que algún día me va a encontrar. Y cuando lo haga, le voy a dar la flor más bonita del mundo. Esa promesa era lo único que la mantenía viva. Era su ancla en medio de la tormenta. Su luz en medio de la oscuridad más profunda. Y aunque los días pasaban y su mamá no llegaba, aunque las semanas se convertían en meses y los meses en años, Lucía nunca dejó de creer. Nunca dejó de esperar. Guardaba siempre la mejor flor que encontraba, la protegía con cuidado especial, porque en su corazón sabía que algún día la entregaría en las manos correctas. Mientras tanto, del otro lado de la ciudad, Elena vivía su propio infierno. Después de ese día devastador en el hospital, cuando le dijeron que su bebé había muerto durante el parto, su vida se derrumbó por completo. Cayó en una depresión tan profunda que dejó de comer, de dormir, de vivir realmente. Pasaba horas mirando la habitación que había preparado para su hija, con las paredes pintadas de rosa suave, la cuna de madera, los peluches que nunca fueron abrazados. Pero algo dentro de Elena nunca encajó. Algo en esa historia no tenía sentido. Recordaba haber escuchado el llanto de su bebé. Recordaba haberla visto, aunque solo fuera por un segundo, antes de que las enfermeras se la llevaran corriendo diciendo que había complicaciones. Y cuando le devolvieron un cuerpo pequeño envuelto en una manta blanca, Elena nunca pudo verle el rostro. Le dijeron que era mejor así, que no guardara esa imagen. Pero esa decisión la persiguió durante años. Con el tiempo, Elena comenzó su propia búsqueda. Contrató investigadores privados. Recorrió orfanatos. Publicó anuncios en periódicos. Ofreció recompensas. Pero cada pista la llevaba a un callejón sin salida. Cada esperanza se convertía en otra decepción. Y así pasaron 7 años de búsqueda incansable, de dolor acumulado, de preguntas sin respuestas. Hasta ese día lluvioso. Hasta esa rosa blanca. Hasta ese momento en que el destino decidió que ya era suficiente sufrimiento. Deja en los comentarios. La fe mueve montañas si esta historia te está tocando el corazón. Aquella mañana, Elena había despertado con el mismo peso en el pecho que la acompañaba desde hacía 7 años. Era el aniversario del día en que perdió a su hija. O al menos, del día en que le dijeron que la había perdido. Cada año, en esa fecha, Elena visitaba el cementerio donde supuestamente descansaba su bebé. Se quedaba ahí durante horas, hablándole a una tumba que en el fondo de su corazón sabía que estaba vacía. Ese día había decidido hacer algo diferente. Después de visitar el cementerio, iría a ese restaurante lujoso del centro donde solía ir con su esposo antes de que todo se derrumbara, antes de que el dolor los separara, antes de que él decidiera que no podía vivir con una mujer que se negaba a aceptar la muerte de su hija. Elena se vistió de negro, como siempre lo hacía en ese día. Se maquilló para ocultar las ojeras que el insomnio había marcado en su rostro. Se puso los aretes de perlas que su madre le había regalado. Pero nada de eso podía ocultar el vacío en sus ojos. El vacío de una madre que había perdido la razón de vivir. Cuando el auto se detuvo frente al restaurante, la lluvia caía con fuerza. El chofer le abrió la puerta con un paraguas, pero Elena le hizo un gesto para que se quedara en el auto. Quería sentir la lluvia. Quería que el agua fría la hiciera sentir algo, aunque fuera incomodidad física. Porque emocionalmente, hacía años que estaba muerta por dentro. Bajó del auto y caminó lentamente hacia la entrada del restaurante. Sus tacones resonaban contra el pavimento mojado. La gente corría a su alrededor buscando refugio de la tormenta, pero Elena caminaba sin prisa, como si el tiempo ya no tuviera significado para ella. Y entonces la vio. Una niña pequeña, empapada, descalza, con un vestido rasgado que alguna vez pudo haber sido blanco pero ahora era un gris sucio. Sostenía un ramo de flores marchitas contra su pecho, protegiéndolas de la lluvia como si fueran un tesoro. Elena había visto a muchos niños vendiendo flores en las calles. Normalmente les daba dinero sin siquiera mirarlos a los ojos, porque verlos le dolía demasiado.
Le recordaban lo que su hija nunca tendría oportunidad de ser. Pero algo en esta niña era diferente. Había algo en sus ojos que la hizo detenerse. La niña se acercó tímidamente, temblando de frío pero con una sonrisa dulce que parecía imposible dadas las circunstancias. En sus manos sostenía una rosa blanca. Era la única flor que no estaba rota. La única que todavía tenía vida en medio de tanta muerte. Con una voz suave, casi un susurro, la niña dijo: «Señora, ¿quiere una flor? Es muy bonita, como usted». Elena sintió como si alguien le hubiera clavado un cuchillo en el pecho. Esas palabras, esa dulzura, esa inocencia pura en medio de tanta injusticia. Se detuvo en seco. Por un instante, todo el ruido de la ciudad desapareció. El sonido de los autos, las voces de la gente, incluso el golpeteo de la lluvia. Solo existía esa niña y esa rosa blanca. Los ojos de Elena se llenaron de lágrimas. No podía explicarlo, pero algo en la voz de esa niña le partió el alma de una manera diferente. No era lástima, no era tristeza común, era algo más profundo, algo primitivo, algo que venía de un lugar que ella no sabía que todavía existía dentro de sí. Con manos temblorosas, Elena extendió su mano para tomar la rosa. Y entonces sucedió. Cuando sus dedos rozaron los de Lucía, Elena sintió un escalofrío que le recorrió todo el cuerpo. No era el frío de la lluvia. Era algo diferente, algo inexplicable, como si una corriente eléctrica hubiera conectado sus almas en ese instante. Por instinto, Elena miró las manos de la niña. Pequeñas, sucias, agrietadas por el frío y el trabajo duro. Y ahí, en la muñeca izquierda, vio algo que la paralizó por completo. Una marca de nacimiento en forma de luna, perfectamente definida, inconfundible. El mundo dejó de girar. El tiempo se detuvo. Elena soltó la rosa y cayó de rodillas sobre el pavimento mojado. Su respiración se cortó. El corazón le latía tan fuerte que pensó que iba a explotar dentro de su pecho. No podía ser real. Pero ahí estaba. La misma marca que ella había visto hace 7 años en la muñeca de su bebé recién nacida. La bebé que solo tuvo en brazos durante 3 segundos antes de que las enfermeras se la arrebataran diciendo que había complicaciones. La bebé que le dijeron que había muerto. Pero esa marca era única. Elena lo sabía porque ella tenía exactamente la misma marca en su propia muñeca. Era una característica genética que venía de su familia. Su abuela la tenía. Su madre la tenía. Ella la tenía. Y su hija también la tenía. Con las manos temblando incontrolablemente, Elena levantó la manga de su abrigo negro y mostró su propia muñeca. Ahí estaba. La misma luna. El mismo tamaño. La misma posición. Lucía miró la muñeca de Elena con ojos grandes y confundidos. No entendía lo que estaba pasando. No entendía por qué esa señora elegante estaba llorando de esa manera. No entendía por qué la miraba con una mezcla de dolor, esperanza y terror. Elena intentó hablar, pero las palabras se ahogaban en su garganta. Finalmente, con voz quebrada, apenas audible sobre el sonido de la lluvia, preguntó: «¿Cómo te llamas?». La niña, asustada pero manteniendo esa dulzura que la caracterizaba, respondió: «Lucía». Elena cerró los ojos con fuerza. Las lágrimas caían mezclándose con la lluvia. Su cuerpo entero temblaba. «Lucía», repitió en un susurro roto. Ese era el nombre que yo había elegido para mi hija. El nombre que escribí en el formulario del hospital. El nombre que nunca llegué a decirle porque me la arrebataron antes de que pudiera hacerlo. Lucía dio un paso atrás, asustada por la intensidad de las emociones de esa mujer. Pero algo dentro de ella también se removió. Algo profundo y antiguo. Como un recuerdo que no era realmente un recuerdo, sino un sentimiento guardado en algún lugar más profundo que la memoria consciente. Elena extendió sus brazos temblorosos hacia la niña. No era una orden. Era una súplica silenciosa. Y Lucía, guiada por algo que no podía comprender, dio un paso adelante. Luego otro. Y otro más. Hasta que cayó en los brazos de Elena. Y en ese momento, bajo la lluvia fría de una ciudad indiferente, 2 almas rotas se encontraron. Una madre que había buscado durante 7 años sin cesar. Una hija que había rezado cada noche para ser encontrada. El destino había decidido que ya era suficiente dolor. Que ya era tiempo de sanación.
Pero lo que Elena estaba a punto de descubrir sobre cómo su bebé terminó en las calles iba a desatar una revelación tan oscura que pondría en evidencia una verdad que muchas madres temen. Elena abrazó a Lucía como si el mundo fuera a terminar en ese instante, como si soltarla significara perderla de nuevo. Sus brazos rodearon ese cuerpecito frágil y tembloroso con una desesperación que venía de 7 años de vacío, de búsqueda incansable, de noches sin dormir preguntándose dónde estaba su bebé. Lucía no entendía completamente lo que estaba pasando, pero algo en ese abrazo le decía que era real, que no era un sueño, que esa mujer que lloraba contra su cabello mojado era la respuesta a todas las oraciones que había susurrado en callejones oscuros. La gente comenzó a detenerse alrededor de ellas. Algunos sacaban sus teléfonos para grabar. Otros simplemente miraban con curiosidad o incomodidad. Pero Elena no veía a nadie más. Solo existía su hija. La hija que le habían robado. La hija que había sobrevivido contra todo pronóstico. Elena se separó apenas lo suficiente para poder mirar el rostro de Lucía. Con manos temblorosas, apartó el cabello mojado que cubría la frente de la niña. Estudió cada detalle de ese rostro como si quisiera memorizarlo. Los ojos grandes y expresivos. La pequeña cicatriz sobre la ceja izquierda. La forma de la nariz. Todo. Y con cada detalle que observaba, la certeza crecía en su corazón. Esta era su hija. No había duda. No había espacio para la incertidumbre. El vínculo entre madre e hija es algo que la ciencia no puede explicar completamente. Es algo primitivo, instintivo, que va más allá de la lógica. Y Elena lo sentía con cada fibra de su ser. Con voz entrecortada, luchando por controlar el torrente de emociones que amenazaba con ahogarla, Elena dijo: «Tú eres mi hija. Tú eres mi Lucía. Te busqué durante 7 años. Recorrí cada rincón de esta ciudad. Visité cada orfanato. Hablé con cada autoridad. Me dijeron que habías muerto. Me mostraron un certificado de defunción. Me obligaron a enterrar a alguien que no eras tú. Pero yo siempre supe en lo más profundo de mi corazón que estabas viva, que en algún lugar estabas esperándome. Y nunca dejé de buscarte». Las palabras salían entre sollozos, cada una cargada con el peso de años de dolor acumulado. Lucía escuchaba sin comprender del todo el significado completo de esas palabras, pero entendía lo esencial. Esta mujer era su mamá, la mamá que había pedido en sus oraciones, la mamá que había imaginado cada noche antes de dormir, la mamá que siempre creyó que existía en algún lugar. Con una voz pequeña, casi inaudible, Lucía preguntó: «¿De verdad eres mi mamá?». Elena asintió con fervor, incapaz de hablar por el nudo que tenía en la garganta. Las lágrimas caían sin control por sus mejillas. Después de un momento, logró decir: «Sí, mi amor. Sí, soy tu mamá. Y nunca más voy a dejarte ir». Lucía sintió algo que nunca había experimentado antes. Una calidez que se expandía desde su pecho hacia todo su cuerpo. Una sensación de pertenencia, de seguridad, de amor incondicional. Sin pensarlo 2 veces, se lanzó nuevamente a los brazos de Elena y por primera vez en sus 7 años de vida, lloró. No eran lágrimas de tristeza o dolor. Eran lágrimas de alivio, de liberación, de saber que finalmente había encontrado su lugar en el mundo. Elena la sostuvo con firmeza, meciéndola suavemente mientras repetía una y otra vez: «Ya estás en casa, mi amor. Ya estás en casa. Nunca más vas a estar sola. Nunca más vas a tener frío. Nunca más vas a tener hambre. Te lo prometo». El chofer de Elena había salido del auto al ver la escena. Se acercó con el paraguas, confundido pero respetuoso, y cubrió a ambas de la lluvia que seguía cayendo. Elena levantó la mirada hacia él y con voz firme, a pesar de las lágrimas, ordenó: «Llama al doctor Méndez. Dile que la encontré. Dile que mi hija está viva. Y llama también a mi abogado. Necesito que empiece una investigación sobre el Hospital San Rafael inmediatamente». El chofer asintió, todavía procesando lo que acababa de presenciar, y sacó su teléfono para hacer las llamadas. Elena volvió su atención a Lucía. Con cuidado, tomó el rostro de la niña entre sus manos y la miró directamente a los ojos. «Lucía, mi amor, necesito que me digas algo. ¿Dónde has estado todos estos años? ¿Quién te cuidó?
¿Cómo llegaste a la calle? Lucía, con la inocencia característica de los niños, comenzó a contar su historia. Habló del orfanato oscuro donde la dejaron cuando era apenas una bebé. Habló de las cuidadoras que nunca le mostraron cariño. Habló del día en que la echaron a la calle porque ya no había espacio para ella. Habló de las noches frías durmiendo en callejones, de los días sin comer, de la gente que la empujaba y la trataba como basura. Con cada palabra que Lucía decía, el corazón de Elena se rompía un poco más. La culpa la consumía. La rabia contra quienes le habían hecho esto a su hija crecía como una tormenta dentro de su pecho. Pero también crecía algo más. Una determinación férrea de buscar justicia, de descubrir la verdad, de asegurarse de que quienes le robaron a su bebé pagaran por lo que hicieron. Elena sabía que había una historia más grande detrás de todo esto. No era simplemente un error médico. Era algo más oscuro, más calculado, más cruel. Y estaba decidida a llegar hasta el fondo, sin importar lo que encontrara en el camino. Abrazó a Lucía una vez más, aspirando el olor de su cabello mojado, sintiendo el latido de su corazón contra su propio pecho. En ese momento hizo una promesa silenciosa. No solo recuperaría los años perdidos con su hija, no solo le daría todo el amor que le había sido negado, también se aseguraría de que esta historia de injusticia se transformara en una historia de justicia verdadera. Que otros niños no sufrieran lo que Lucía había sufrido. Que otras madres no vivieran el infierno que ella había vivido. El milagro había llegado. El reencuentro había sucedido. Pero la jornada hacia la sanación completa apenas comenzaba. Escribe en los comentarios: los milagros existen si esta historia te llegó al alma. Elena llevó a Lucía directamente a su casa esa misma tarde. No hubo dudas. No hubo trámites burocráticos que esperaran. Llamó a sus contactos más poderosos y dejó claro que esta niña era su hija y que nadie, absolutamente nadie, iba a separarlas de nuevo. La mansión que Elena habitaba estaba vacía desde hacía años. Había sido un hogar lleno de vida cuando su esposo aún vivía con ella, pero después de la pérdida de la bebé, todo se había convertido en un mausoleo silencioso de recuerdos dolorosos. Ahora, con Lucía cruzando el umbral de la puerta principal, la casa pareció respirar de nuevo. Lucía miraba todo con ojos enormes llenos de asombro. Nunca había visto techos tan altos, pisos tan brillantes, muebles tan elegantes. Caminaba despacio, con miedo de tocar algo, con miedo de ensuciar las alfombras blancas con sus pies descalzos y sucios. Elena notó la timidez de su hija y se arrodilló frente a ella. «Mi amor, esta es tu casa. Todo lo que ves aquí es tuyo. No tienes que tener miedo de nada. Ya no estás en la calle. Ya no tienes que sobrevivir. Ahora vas a vivir». Las palabras eran simples pero cargadas de un significado profundo. Lucía las escuchó y sintió que algo dentro de ella comenzaba a cambiar. Por primera vez en su vida, alguien le estaba diciendo que tenía derecho a existir. Que no era una carga. Que no era un estorbo. Que era amada. Elena preparó un baño caliente para Lucía. Cuando la niña se quitó la ropa sucia y rasgada, Elena tuvo que morderse el labio para no llorar de nuevo. El cuerpecito de su hija estaba lleno de moretones, cicatrices, marcas de desnutrición. Cada una de esas heridas era un testimonio del sufrimiento que había soportado. Mientras Elena lavaba suavemente el cabello de Lucía, mientras quitaba la suciedad acumulada de años de vivir en la calle, susurraba palabras de amor y consuelo. «Ya pasó, mi amor. Ya pasó. Nunca más vas a sufrir así. Te lo prometo». Después del baño, Elena le puso ropa nueva. Un vestido suave de algodón rosa que había comprado años atrás imaginando el día en que su hija volvería. Lo había guardado como un acto de fe desesperada, negándose a aceptar que su bebé estaba muerta. Y ahora, ver a Lucía usando ese vestido, ver cómo le quedaba casi perfecto, era una confirmación de que la fe de Elena no había sido en vano. Esa noche, Elena preparó la cena con sus propias manos. No era algo que hiciera habitualmente, pues tenía personal de servicio, pero quería que este momento fuera especial. Quería que Lucía sintiera el amor de madre en cada detalle. Cuando pusieron la comida en la mesa, Lucía miraba el plato con una mezcla de hambre y cautela. Había pasado tantos días sin comer que su estómago había aprendido a no esperar nada. «Come despacio, mi amor», le dijo Elena con ternura.
Hay mucha más comida. Ya no tienes que apresurarte. Ya no tienes que preocuparte por cuándo será tu próxima comida. Lucía comió lentamente, saboreando cada bocado como si fuera un regalo del cielo. Y en cierto modo, lo era. Después de la cena, Elena llevó a Lucía a la habitación que había sido preparada para ella. Era un cuarto hermoso con paredes pintadas de colores suaves, una cama grande con sábanas limpias y suaves, estantes llenos de libros y juguetes. Lucía se quedó parada en la puerta, sin atreverse a entrar. «Es demasiado bonita», susurró. «No quiero ensuciarla». Elena sintió que su corazón se partía de nuevo. Esta niña había aprendido a sentirse indigna de cosas buenas. Había aprendido que no merecía comodidad ni belleza. Y desaprender eso tomaría tiempo. Elena se arrodilló frente a Lucía y la miró directamente a los ojos. «Lucía, escúchame bien. Tú mereces todo esto y más. Mereces una cama caliente. Mereces ropa limpia. Mereces comida todos los días. Mereces amor. Mereces ser feliz. Y yo voy a pasar el resto de mi vida asegurándome de que nunca vuelvas a dudar de eso». Las lágrimas corrieron por las mejillas de Lucía. Eran lágrimas de alivio, de gratitud, de una felicidad que no sabía que era posible sentir. Esa noche, cuando Elena arropó a Lucía en esa cama suave y limpia, se sentó a su lado y le acarició el cabello. «Mi amor, hay algo que quiero que sepas», dijo Elena con voz suave. «Fue tu fe la que me trajo hasta ti. Durante todos estos años, cuando estabas en la calle, cuando tenías frío y hambre, cuando rezabas pidiendo que tu mamá te encontrara, tus oraciones estaban siendo escuchadas. No de la manera que esperabas, ni en el tiempo que querías, pero estaban siendo escuchadas». Lucía escuchaba con atención, sus ojitos brillando en la penumbra de la habitación. «Yo también estaba rezando», continuó Elena. «Cada día, cada noche, le pedía a Dios que me mostrara dónde estabas. Y hoy, cuando menos lo esperaba, cuando estaba en el día más oscuro del año para mí, el aniversario de tu supuesta muerte, Él te puso en mi camino. No fue casualidad que estuvieras exactamente en ese lugar, en ese momento, con esa rosa blanca. Fue un milagro». Elena hizo una pausa, sus propias lágrimas cayendo silenciosamente. «Tú nunca perdiste la esperanza, mi amor. Aunque el mundo te humilló, te golpeó y te olvidó, tú seguiste creyendo. Esa fe pura, esa fe de niña inocente, movió montañas invisibles. Rompió cadenas del destino que parecían irrompibles». Lucía sonrió débilmente. «Yo siempre supe que existías, mami. Siempre lo supe». Esa palabra, mami, fue como un bálsamo sobre las heridas de Elena. Era la primera vez que Lucía la llamaba así. Y en esa simple palabra había todo un universo de significado, de pertenencia, de amor, de familia. Elena se inclinó y besó la frente de su hija. «Y yo siempre supe que estabas viva. Nunca dejé de buscarte. Nunca». Mientras Lucía se quedaba dormida, segura y caliente por primera vez en años, Elena se quedó sentada a su lado observándola. Pensaba en todos los años perdidos, en todas las noches que su hija había pasado sola en la calle mientras ella dormía en esta casa vacía, en todas las lágrimas que ambas habían derramado sin saber que la otra estaba ahí, buscando, esperando, creyendo. Pero también pensaba en el milagro, porque eso era lo que había sucedido. Un milagro verdadero. No había llegado con fuegos artificiales ni con señales obvias del cielo. Había llegado en forma de una niña descalza vendiendo flores bajo la lluvia. Había llegado en forma de una rosa blanca que conectó dos almas rotas. Los milagros, reflexionaba Elena, rara vez llegan de la manera que esperamos. No vienen con trompetas, ni con anuncios grandiosos. Vienen disfrazados de casualidades, de encuentros inesperados, de momentos que podrían parecer insignificantes para cualquier observador externo, pero que cambian todo para quienes los viven. Y este milagro había transformado no solo sus vidas, sino también su comprensión de la fe, del amor y del destino. Elena sabía que el camino hacia adelante no sería fácil. Lucía llevaba cicatrices profundas, no solo en su cuerpo sino en su alma. Necesitaría terapia, paciencia, tiempo para sanar. Y Elena necesitaba respuestas sobre cómo su bebé había terminado en ese orfanato, quién había orquestado esa mentira cruel, y cómo se haría justicia.
Los meses siguientes fueron un proceso de sanación profunda para ambas. Elena contrató a los mejores terapeutas para ayudar a Lucía a procesar el trauma de sus años en la calle. Hubo noches difíciles en las que Lucía despertaba llorando, convencida de que todo había sido un sueño y que al abrir los ojos estaría de nuevo en ese callejón frío. Pero cada vez, Elena estaba ahí, sosteniéndola, recordándole que estaba en casa, que estaba segura, que nunca más estaría sola. Poco a poco, Lucía comenzó a florecer. Empezó a ir a la escuela, algo que nunca había experimentado. Al principio era tímida, se sentaba al fondo del salón sin atreverse a levantar la mano. Pero los maestros notaron algo especial en ella. Una sabiduría profunda que no corresponde a una niña de su edad. Una empatía hacia los demás que venía de haber conocido el sufrimiento en carne propia. Elena también estaba sanando. Tener a Lucía en su vida llenó el vacío que había habitado su corazón durante 7 años. Pero había algo más que necesitaba hacer. Necesitaba encontrar respuestas. Necesitaba justicia. Con la ayuda de su abogado, Elena comenzó una investigación exhaustiva sobre el Hospital San Rafael donde había dado a luz. Lo que descubrieron fue una red de corrupción que involucraba a médicos, enfermeras y trabajadores sociales que traficaban con bebés. Le decían a madres vulnerables que sus hijos habían muerto durante el parto, cuando en realidad los vendían a orfanatos que a su vez recibían subsidios del gobierno por cada niño bajo su cuidado. Era un negocio cruel alimentado por la codicia y la falta de humanidad. Elena no era la única madre que había sido engañada. Había docenas de casos similares. Y cuando la verdad salió a la luz, cuando los responsables fueron arrestados y llevados ante la justicia, Elena sintió una mezcla de alivio y rabia. Alivio porque finalmente había respuestas. Rabia porque nada de esto podía devolverle los 7 años que perdió con su hija. Pero decidió transformar esa rabia en algo constructivo. Fundó una organización dedicada a reunir a familias separadas por el tráfico de bebés. Trabajó incansablemente para cambiar las leyes y mejorar los sistemas de protección infantil. Y Lucía, a pesar de su corta edad, se convirtió en el símbolo de esa causa. Hoy, 2 años después de aquel encuentro bajo la lluvia, Lucía es una niña completamente diferente. Tiene 9 años, va a una escuela donde sobresale por su inteligencia y compasión. Tiene una cama caliente con sábanas suaves donde duerme segura cada noche. Tiene un armario lleno de ropa limpia y bonita. Tiene una cocina donde siempre hay comida caliente esperándola. Tiene abrazos diarios de su madre. Tiene besos en la frente antes de dormir. Tiene todo lo que siempre soñó cuando rezaba en ese callejón oscuro. Pero lo más importante es que Lucía nunca olvidó de dónde vino. No olvidó los días de hambre, las noches de frío, la sensación de ser invisible para el mundo. Y fue precisamente porque no olvidó que tomó una decisión que transformó su dolor en propósito. Cada sábado por la mañana, Elena y Lucía regresan a las calles donde la niña solía vender flores. Pero ahora no las venden. Las regalan. Llevan docenas de rosas blancas y las entregan a otros niños que están viviendo la misma pesadilla que Lucía vivió. Niños olvidados. Niños rechazados. Niños invisibles para una sociedad que pasa de largo sin mirar. Lucía se acerca a cada niño con una sonrisa genuina. Les entrega una rosa y les dice algo que ella necesitaba escuchar cuando estaba en su lugar. No estás solo. Alguien te ve. Alguien se preocupa por ti. Y tu vida tiene valor. Algunos niños toman la rosa con desconfianza. Otros se echan a llorar. Algunos simplemente se quedan parados, sin saber cómo reaccionar a un acto de bondad. Pero todos, absolutamente todos, son tocados de alguna manera por ese gesto simple pero profundo. Elena observa a su hija hacer esto cada semana y siente una mezcla de orgullo y asombro. Lucía podría haber elegido olvidar su pasado. Podría haber elegido enterrar esos recuerdos dolorosos y vivir como si esos 7 años nunca hubieran existido. Pero en lugar de eso, eligió transformar su dolor en compasión. Eligió usar su experiencia para ayudar a otros. Eligió ser la luz que ella necesitó cuando estaba en la oscuridad. Porque Lucía entendió algo que muchos adultos olvidan o nunca llegan a comprender. El dolor no te define. No eres tus circunstancias. No eres las cosas terribles que te han pasado. Eres las decisiones que tomas después. Eres la manera en que eliges responder a la injusticia.
Eres el amor que decides dar a pesar de haber recibido crueldad. La fe te transforma. No es una fe ciega que ignora la realidad. Es una fe que mira directamente al sufrimiento y aún así se atreve a creer que hay algo mejor esperando. Es una fe que no se rinde cuando las cosas se ponen difíciles. Es una fe que susurra esperanza en medio de la desesperación. Y los milagros existen, aunque el mundo te diga que no. No siempre vienen de la forma que esperamos. No siempre llegan cuando queremos. Pero vienen. Vienen disfrazados de encuentros casuales. Vienen en forma de pequeños actos de bondad que cambian destinos. Vienen cuando una niña descalza entrega una rosa blanca a una mujer que resulta ser su madre. Elena abraza a Lucía cada vez que terminan su recorrido semanal regalando flores. Y cada vez que lo hace, susurra una oración de gratitud. Gratitud por el milagro que las reunió. Gratitud por la segunda oportunidad que recibieron. Gratitud por la posibilidad de transformar su dolor en esperanza para otros. Si alguna vez te sientes abandonado, rechazado o invisible, recuerda esta historia. Recuerda a Lucía, una niña que nunca dejó de creer a pesar de que el mundo le dio todas las razones para rendirse. Recuerda que una sola rosa blanca cambió su destino completamente. Y recuerda que tu propio milagro también puede estar más cerca de lo que imaginas. Puede estar en la próxima esquina. Puede estar en el próximo encuentro. Puede estar esperando el momento perfecto para revelarse. Porque la fe mueve montañas. El amor rompe cadenas. Y los milagros suceden todos los días para quienes se atreven a seguir creyendo. Escribe en los comentarios, nunca pierdas la fe si esta historia transformó algo en tu corazón. Si llegaste hasta aquí, significa que esta historia tocó algo profundo dentro de ti. Significa que entendiste el mensaje que Lucía y Elena nos dejaron. Que la fe no es ingenua. Que los milagros no son cuentos de hadas. Que son reales, tangibles, y que suceden cuando menos los esperamos. Historias como esta necesitan ser contadas. En un mundo que muchas veces nos hace creer que el dolor es permanente, que la injusticia siempre gana, que los finales felices solo existen en las películas, necesitamos recordar que hay esperanza, que hay redención, que hay segundas oportunidades disfrazadas de rosas blancas. Si quieres seguir viendo historias que te recuerden lo hermosa que puede ser la vida, incluso después del dolor más profundo, suscríbete a este canal. Aquí contamos las historias que el mundo olvidó. Las historias de personas comunes que vivieron milagros extraordinarios. Las historias que te harán llorar, sí, pero también te devolverán la fe en la humanidad. Y antes de irte, quiero pedirte algo. Si esta historia te llegó al corazón, escribe en los comentarios. Llegué hasta el final y mi corazón está lleno. Quiero saber que estuviste aquí. Quiero saber que Lucía y Elena no compartieron su historia en vano. Quiero crear una comunidad de personas que creen en el poder transformador de la fe y el amor. Dale like a este video si crees que más personas necesitan escuchar esta historia. Porque cada like no es solo un número para mí. Es una manera de decirle al algoritmo que este tipo de contenido importa. Que las historias de esperanza merecen ser vistas. Que en medio de tanto ruido y negatividad, todavía hay espacio para los milagros. Y si te quedaste con ganas de más, tengo otra historia increíble esperándote. Aparecerá en tu pantalla en unos segundos. Es sobre un hombre que perdió todo, incluyendo su identidad, pero encontró su verdadero propósito de la manera más inesperada. Te garantizo que te va a impactar tanto como esta. Recuerda siempre las palabras de Lucía. El dolor no te define, la fe te transforma, y los milagros existen aunque el mundo te diga que no. Nunca dejes de creer. Nunca dejes de buscar tu propia rosa blanca. Porque tu milagro está más cerca de lo que imaginas. Gracias por estar aquí. Gracias por creer. Gracias por ser parte de esta comunidad que elige la esperanza sobre el cinismo. Nos vemos en la próxima historia. Y recuerda, siempre, siempre mantén viva la fe.